Dice María Camila cuando quieres. Bueno, buenas noches para todos. Me confirman, porfa, si ahí se ve y se escucha bien. Sí, María Camila. Listo, muy buenas noches para todos. Yo soy María Camila Maya Salazar, soy residente de tercer año de anestesiología del programa de Unisanitas y en la sesión académica de hoy vamos a hablar acerca del enfoque perioperatorio del paciente llevado a cirugía de aneurisma cerebral. Agradezco de antemano a la doctora Benavides, quien fue mi tutora pues para esta charla y me apoyó y me sirvió como guía para todo. Entonces, dando inicio, este va a ser como nuestro orden de la sesión. Vamos a hablar en términos generales de la definición, clasificación, epidemiología y fisiopatología de los aneurismas cerebrales. Y más adelante el camino como que se va a dividir. Hablaremos del aneurisma roto y el aneurisma no roto y todas sus consideraciones perioperatorias. Y por último, algunas alternativas de manejo y las implicaciones que éstas tienen. Entrando en el tema, entonces podemos definir los aneurismas cerebrales basados en la Asociación Americana de Neurocirugía como dilataciones focales anormales que son causadas por una debilidad de la pared, específicamente de la capa muscular interna, también conocida como la íntima. Recordemos que a nivel cerebral tenemos una circulación anterior que está dada en un 70%, va a ser lo que proporciona un 70% de la irrigación cerebral y una circulación posterior que va a proporcionar el 30% restante. Esa circulación anterior se representa principalmente por la arteria carótida interna, que dará la arteria cerebral media y la comunicante anterior, y la circulación posterior por las arterias vertebrales que formarán la basilar y más adelante darán la cerebral posterior. Y asimismo podemos asemejar la presentación de los aneurismas, siendo que la gran mayoría se ubican en la circulación anterior, cerca de un 85%, y de estos, a su vez, la gran mayoría se encuentran en la arteria comunicante anterior y la arteria cerebral media. Y a nivel de la circulación posterior, se ubican con un menor grado, entre el 5 al 15%, sobre todo en la arteria comunicante posterior. Si bien la circulación posterior tiene una menor frecuencia de formación de aneurismas, la tasa de ruptura en esta es mucho mayor que en la anterior. Y llama la atención que la gran mayoría de estos aneurismas se presenten en bifurcaciones o en divisiones de estos vasos, y esto dado a que en esa bifurcación, esa íntima, es aún más delgada y hay unos flujos mucho mayores y turbulentos, lo que hace que con mayor facilidad se forme el aneurisma. Epidemiológicamente hablando, los aneurismas cerebrales se encuentran entre el 3 al 5% de la población a nivel mundial, mucho más frecuente en mujeres con una relación 2 a 1, y hasta el 30% de estos pueden tener localizaciones múltiples. Son la principal causa de ACV y de hemorragia subaracnoidea no traumática, con hasta un 85% como etiología, y si vemos de forma aislada tienen una tasa de ruptura anual realmente baja de un 0,25%, tasa que varía incluso en diferentes poblaciones demográficas, como lo es en los pacientes japoneses, que nos lo demostró un estudio publicado en el New England en el 2010, donde esta tasa de ruptura aumente hasta casi el 1% anual. En datos de Reino Unido, de todos los pacientes que presentan un ACV hemorrágico, 10 al 15% fallecen antes de llegar al hospital, 42% de estos que alcanzan a llegar saldrán de forma independiente, 46% tendrán algún grado de discapacidad y 12% tendrán un grado severo de discapacidad. Esto teniendo en cuenta que pues, el Reino Unido en su sistema de salud más robusto, realmente a nivel nacional son pocos, casi nulos los datos que tenemos y se espera que estas cifras incluso sean mucho mayores. Continuando con la epidemiología, traigo este estudio, quizá no es muy reciente, fue publicado en el 2011 en Lancet, pero sí ha sido uno de los estudios más importantes en la última década en cuanto a la caracterización demográfica y epidemiológica de los pacientes con aneurismas. En esta revisión sistemática con metaanálisis se incluyeron 68 estudios para casi un total de 100.000 pacientes alrededor de 21 países. Dentro de todos sus hallazgos, los que queremos destacar es que se encontró una relación muy importante con los pacientes con enfermedad poliquística renal autosómica dominante.
Se encontró que estos pacientes tienen hasta 5 veces más riesgo de tener aneurisma, aunque esta relación no está directamente ligada con la ruptura del aneurisma como tal, y que de forma inversa, los pacientes que tenían aneurismas no rotos como diagnóstico incidental, 8% de ellos tenían una enfermedad poliquística autosómica dominante. Otras entidades que se encontraron directamente asociadas fue la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 4, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Marfan y la coartación de aorta. Y estas últimas entidades, además de correlacionarse con la aparición del aneurisma, se correlacionan con la ruptura del mismo y la hemorragia subaracnoidea. Otros factores asociados son la hipertensión arterial y la menopausia. Este último nos explica por qué es mucho más frecuente en mujeres. Y en cuanto a hábitos, el tabaquismo es el que más se relaciona a los aneurismas y a la ruptura del mismo. Y entre mayor índice de paquetes años tenga, pues mayor es el riesgo. Hay otro punto importante y es el antecedente familiar, y es que los pacientes que tienen un familiar en primer grado de consanguinidad tienen 4% de riesgo más de tener un aneurisma, y quienes tienen 2 o más familiares, este riesgo aumenta hasta el 10%. La clasificación de los aneurismas en términos generales podemos hablar de 4 grupos. Tenemos entonces los aculares, que son los más comunes, la típica anatomía que conocemos de los aneurismas, que es una evaginación redonda con domos, cuellos y sacos aneurismáticos, y se encuentran preferentemente en las bifurcaciones por lo que les mencionaba anteriormente, sobre todo entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, comunicante posterior, perdón, la arteria comunicante anterior y la arteria cerebral media propiamente dicha. Los microaneurismas, también conocidos como los de Charcot-Bouchard, son aquellos que se encuentran en circulaciones pequeñas, vasos menores a 0.3 milímetros, sobre todo cerca a los ganglios basales, y tienen una medida de menos de 2 milímetros. Están frecuentemente relacionados con hipertensión arterial crónica no controlada, y su manejo suele ser de seguimiento. Por otro lado, tenemos los infecciosos, los cuales su ubicación va a estar directamente relacionada con la entidad microbiológica con la cual se relacionan, siendo así que para los que se encuentran en la arteria cerebral media, tenemos una etiología de una endocarditis infecciosa y émbolos sépticos. Para aquellos que son más proximales, se relacionan con meningitis y con trombosis del seno cavernoso, y existe un pequeño porcentaje de menos del 1% de aquellos que son micóticos, por émbolos sépticos micóticos. Sin embargo, aunque son muy pequeños, tienen una alta tasa de ruptura con hasta el 80%. Y por último, tenemos los fusiformes, los cuales son poco frecuentes, más o menos un 5% de todos los aneurismas, y afortunadamente, porque son quizá los más dramáticos, miden más de 25 milímetros, y suelen estar asociados a una alta tasa de ruptura con más del 50%, con una mortalidad a los 2 años entre el 80 y el 100%. Dado que son tan grandes, además de todas las implicaciones del aneurisma propiamente dicho, tienen el hecho de que dan efecto masa y pueden llevar a edema vasogénico y a una clínica mucho más florida en estos pacientes. Y por otro lado, tenemos como una subclasificación, unos subtipos o situaciones asociadas a los aneurismas, y son aquellos de novo, que son esos aneurismas que se presentan lejos de uno que ya existe. Uno, por un lado, porque hay diferencia de presiones y del gradiente transmural, y por otro lado, si ese paciente ha sido llevado sobre todo a procedimientos de clipaje endovascular, esas presiones aumentan y aumenta el riesgo de crearse un aneurisma de novo. Los serpentinos gigantes son aquellos que se forman por momentos o partes de la circulación en la que hay un flujo lento, lo que lleva a la formación de coágulos. Esto crea un efecto masa que va debilitando la pared y crea el aneurisma. Las ampollas de sangre son realmente pequeñas, se originan sobre todo en la carótida interna, son poco frecuentes, más o menos en el 6.5% de todos los aneurismas, pero tienen la peculiaridad de que tienen una naturaleza disecante per se. Y por último tenemos la disección del aneurisma, que no es más que el desgarro de la pared interna e incluso de otras capas que pueden llevar a la formación de pseudoaneurismas.
Esto tiene la peculiaridad de que se relaciona con trauma o complicaciones de intervenciones endovasculares previas, aunque también existen las disecciones espontáneas que suelen producirse en los segmentos de la circulación vertebral, sobre todo a nivel de B3 y B4. Para hablar entonces de la fisiopatología de los aneurismas, en términos generales el hallazgo histológico más común es una disminución de la túnica media. Esto lleva a una disrupción de la lámina elástica interna que crea tanto zonas de bajo flujo, que va a propender a la formación de trombos, y zonas de alto flujo que lleva a flujo turbulento, lo cual hace que se adelgace más la pared, a inflamación, a infiltración de linfocitos T y macrófagos. Esto en cuanto a la conformación. Ahora bien, debemos regresarnos un poco a las leyes, básicamente una de las que siempre hablamos en anestesia, y es la ley de Laplace, que si la aplicamos a los aneurismas cerebrales nos explica que tanto un aumento en el radio del aneurisma o de la pared pues del vaso, como una disminución del grosor del mismo, lleva a un incremento de la presión intravaso, lo cual lo podemos conocer en este caso específicamente como el gradiente o la presión transmural, y eso a su vez eleva el riesgo de la dilatación y formación del aneurisma y de la ruptura del mismo. Entonces les hablaba de la presión transmural. Recordemos que en neuroanestesia siempre hablamos de la presión de perfusión cerebral, que es el resultado de la presión arterial media menos la presión intracraneana. Y es importante mantener esta presión de perfusión cerebral para no llevar a fenómenos ni isquémicos ni de sangrado. Esta presión de perfusión cerebral es casi que el símil de la presión transmural, que no es más que la presión de perfusión cerebral llevada adentro del aneurisma. Y esto va a ser de gran importancia en todas las consideraciones en el perioperatorio que debemos tener. Esto lo hemos representado en esta gráfica, donde vemos que un aumento de las tensiones lleva a un aumento de la presión de perfusión cerebral, con un aumento subsecuente del gradiente transmural que lleva a ruptura del aneurisma. Esto va a entrar en un círculo vicioso que hace que se me aumenten las presiones intracraneales, y a su vez, basados pues en la teoría de Monroe-Kelly, disminuye la presión de perfusión cerebral, disminuye el flujo y lleva a fenómenos isquémicos que además aumentan el edema vasogénico. Lo ideal, y este cuadro que lo recordemos durante toda la charla, va a ser evitar entrar a este círculo vicioso, bien sea por aumento o por disminución de las presiones. Entonces llegamos al punto en el que se nos divide el camino y vamos a empezar a hablar del aneurisma no roto. El aneurisma no roto, realmente estos pacientes, la gran mayoría, el gran porcentaje, van a llegar a la valoración, a la consulta preanestésica con un diagnóstico incidental y que van a estar asintomáticos. Sin embargo, otra parte no despreciable puede cursar con síntomas que van desde la cefalea de predominio vespertino asociado a la actividad física o a actividad adrenérgica, hasta déficits neurológicos importantes, sobre todo en pares y en pares bajos, que se relacionan a aneurismas de la circulación posterior. Entonces es el momento de establecer muy bien cómo llegaron al diagnóstico de ese aneurisma, cuál es la clínica de ese paciente y documentar los déficits que se encuentren. Lo otro es en la evaluación sistémica, ver qué otras afectaciones pueda tener mi paciente. Ya veíamos la relación que hay con tabaquismo, con hipertensión arterial, con coartación aórtica, y esto debe quedar muy claro, porque de acuerdo a eso yo determinaré qué otros exámenes y qué otros planes debo establecer para mi paciente, de acuerdo a su clase funcional, de acuerdo a su condición metabólica. Y por último, en cuanto al interrogatorio, vale la pena aclarar que existe otro escenario, y es el paciente con enfermedad poliquística renal que va a ser llevado a una intervención no neuroquirúrgica, llámese cirugía general, urogineco, donde valdría la pena documentar qué tan tamizado está ese paciente en cuanto a aneurismas, porque también son intervenciones en las que puedo tener un riesgo de ruptura. En cuanto a los paraclínicos, pues esto es una cirugía mayor, recordemos que nos estamos enfocando en el manejo quirúrgico, y pues el paciente deberá tener los paraclínicos básicos. De acuerdo a lo que hablábamos, que encontremos en el interrogatorio y en el examen físico, pues se determinará la necesidad de estudios adicionales, sobre todo en cuanto a la función cardiovascular. Y el momento de la valoración preanestésica es además
de decirle las horas de ayuno, los riesgos y la técnica anestésica, de empezar a tratar de disminuir las complicaciones posoperatorias, optimizando nuestro paciente, bien sea con optimización de la tensión arterial, una adecuada adherencia al manejo y con el cese tabáquico. En términos generales, este es el manejo que se le da a los pacientes con aneurisma no roto. Lo podemos dividir de acuerdo a la edad y al tamaño del aneurisma asociado a los factores de riesgo. Siendo así que para pacientes menores de 60 años que tengan aneurismas menos de 7 milímetros, sin factores de riesgo asociados, se puede dar un seguimiento. Y aquellos que tengan factores de riesgo importantes o aneurismas de más de 7 milímetros deben ser llevados a procedimiento, bien sea endovascular o quirúrgico. Para los pacientes mayores de 60 años, además del tamaño, y que ya no hablamos mayor o menor de 7, sino menor de 7 a 12 y mayor de 12, hablamos también dónde se encuentra el aneurisma. Pacientes mayores de 60 años con aneurismas menos de 7 milímetros o entre 7 y 12 milímetros en circulación anterior y que no tengan factores de riesgo, se le puede hacer seguimiento. Pero aquellos que tienen aneurisma de menos de 7 milímetros con factores de riesgo importantes que están en circulación posterior o mayores de 12 milímetros en cualquier localización deben ser llevados a procedimiento. Y entonces, ¿cuáles son esos que son llevados a intervención quirúrgica en vez de endovascular? Es una discusión amplia. El manejo endovascular viene siendo el más usado en los últimos años por los resultados prometedores que ha tenido, sobre todo en desenlaces gruesos como mortalidad. Sin embargo, aún no se ha relegado el manejo quirúrgico y sigue estando vigente para muchas indicaciones. Entre estas, los aneurismas gigantes, complejos, de difícil acceso, aneurismas que están en la arteria cerebral media, aquellos que tienen una relación anatómica desfavorable donde un stent diversor de flujo o un coil no va a poder ser implantado o va a tener mucho riesgo de migración, y aneurismas recurrentes o en los cuales ha fracasado el manejo endovascular. Las consideraciones que tenemos que tener en el intraoperatorio para esto va a ser claramente la monitoría básica, obviamente, asociada a una línea arterial, sonda vesical, ojalá monitoría de la temperatura y 2 accesos de gran calibre. El catéter venoso central no es un sine qua non de estos pacientes, va a estar determinado por las características del paciente, es decir, dónde está el aneurisma, qué tan grande es, qué tanto riesgo de sangrado, las comorbilidades del paciente y el equipo quirúrgico como tal. Por otro lado, estos pacientes, sobre todo en aneurismas grandes, en circulaciones particularmente complejas, pueden ir con neuromonitoría, bien sea por electroencefalografía, potenciales somatosensitivos o potenciales auditivos del tallo, estos últimos sobre todo en aneurismas de la circulación posterior. Esta neuromonitoría no tiene por qué condicionar nuestra técnica anestésica. Ya hemos visto que podemos usar anestesia balanceada siempre y cuando mantengamos max por debajo de 0.5. Las metas en el intraoperatorio van a estar dadas por ese gradiente transmural del que hemos venido hablando, y debemos mantener un equilibrio entre mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, pero no aumentar el gradiente transmural para no llevar al riesgo de ruptura. Y además proporcionar una adecuada relajación cerebral para darle un buen campo quirúrgico al neurocirujano. Especial atención en aquellos momentos de estimulación adrenérgica y nociceptiva importante, como lo es la laringoscopia, en los casos en los que vaya a haber cabezal de Mayfield, la colocación del cabezal, y en el despertar, en la extubación, el cual debe ser tranquilo, calmado, pero debe ser temprano para tratar de documentar el estado neurológico de estos pacientes. Y la oclusión arterial, que será una consideración que abordaremos mejor más adelante. En cuanto a los fármacos, esto realmente ya se sabe mucho de los fármacos en neuroanestesia. Quizá uno de los que tiene más puntos alrededor es la ketamina, su uso es el más controvertido, y esto porque en estudios de hace unos buenos años en ratas se mostraba que aumentaba la presión intracraneana y la tasa metabólica cerebral. Sin embargo, en últimos estudios retrospectivos que se han hecho con electroencefalografía y con Doppler transcraneal, se ha visto que se mantiene un flujo estable en arteria cerebral media, y además ha
resurgido su popularidad por el papel neuroprotector que pueda tener. La única consideración es en aquellos pacientes que ya tienen una presión intracraneana documentada elevada. Por otro lado, la dexmedetomidina nos ayuda porque disminuye de manera no tan significativa el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana, y además nos ayuda con el ahorro de otros anestésicos. Sin embargo, aquí debemos considerar el hecho de que a dosis mayores de 0.5 microgramos kilo hora puede empezar a afectar algunos tipos de potenciales, sobre todo los motores. El propofol es un excelente medicamento porque disminuye la tasa metabólica cerebral, disminuye la presión intracraneana, disminuye el flujo sin afectar la capacidad de autorregulación y además es un muy buen neuroprotector. Y por último, los opioides, quienes han ganado popularidad porque se ha visto en estudios retrospectivos que aumenta la tasa de supervivencia durante la isquemia cerebral, sobre todo por sus efectos asociados al receptor delta. Especial cuidado con ellos en el periodo posoperatorio, donde por depresión respiratoria nos puede llevar a hipercapnia y a vasodilatación cerebral. Ahora, ¿qué técnica es la indicada para estos pacientes? Realmente no es una pregunta que podamos responder, no está establecido, es más a decisión del anestesiólogo. Lo que sí es que esa decisión debe estar basada en las características que tiene cada técnica. Esto es una revisión narrativa publicada en Biomedicines en el 2023, donde se nos da las características, los pros y los contras de cada técnica. De manera muy resumida, la anestesia total intravenosa nos reduce las presiones intracraneanas, nos favorece las fases de la anestesia y preserva un adecuado acople entre el flujo metabólico, entre el flujo y el metabolismo, perdón, de ese cerebro. Y por otro lado, la técnica balanceada ha mostrado muy buenos resultados en los desenlaces neurológicos a largo plazo. Sobre todo se cree que mediado por disminución del edema dado por excitotoxicidad. Lo que sí es importante tener en cuenta es la MAC. Recordemos que, sobre todo con el sevoflurano, a MAC por encima de 1 hay una vasodilatación masiva y se pierde esa capacidad de autorregulación cerebral. Esto es entonces un resumen de esas consideraciones perioperatorias que debemos tener en el paciente con aneurisma cerebral no roto, llevado a procedimiento quirúrgico, mantener una estabilidad hemodinámica, metabólica, celular, tratar de mantener normotermia, normoglicemia, normocapnia, brindar una adecuada relajación cerebral para que haya menos edema y haya menos riesgo de ruptura, prevenir esas complicaciones posoperatorias y tratar de mantener como una homeostasis sistémica en el paciente. Pasando entonces al aneurisma roto, estos pacientes sí van a tener una clínica mucho más florida que puede oscilar desde una cefalea intensa en trueno, descrita como la peor cefalea de sus vidas. Esto se da porque al haber esa ruptura se igualan esas presiones de las cuales hemos venido hablando. Y esa clínica puede variar hasta un déficit neurológico focalizado e incluso coma y muerte. De allí entonces se deriva la escala de Honey-Hess, que es la más utilizada. Esta escala fue propuesta inicialmente como un índice de riesgo quirúrgico, siendo que para los, obviamente, grados 3, 4 y 5 el riesgo era mucho mayor. Posteriormente se hizo una modificación en la cual se agregó el 0, que es el aneurisma no roto, y el 1A, que son aquellos que tienen un déficit neurológico fijo en el contexto de una hemorragia subaracnoidea. Es muy importante esta escala porque la clasificación de nuestro paciente se correlaciona con la afectación de otros sistemas, con el deterioro de otros sistemas que debemos tener en cuenta para nuestro abordaje. Y luego tenemos la escala de Fisher. La escala de Fisher nos establece el riesgo de vasoespasmo después de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Está dada por imágenes, básicamente la tomografía, en la cual se mira la cantidad de sangrado y la distribución del mismo. Si bien esta escala nos predice el riesgo de vasoespasmo, no está directamente relacionada con la clínica y no siempre va a concordar con la escala de Honey-Hess. Como les decía, entonces estos pacientes, según la severidad de la hemorragia subaracnoidea,
tienden a desarrollar otro tipo de sintomatología fuera de lo neurológico que debemos tener en cuenta. Más o menos se dice que en el 20% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea se puede presentar el edema pulmonar neurogénico, es una entidad casi que ligada propiamente a la hemorragia subaracnoidea, se asocia con mayor frecuencia en los aneurismas de la circulación posterior y se da por una oleada simpática después de la hemorragia, que lleva una respuesta inflamatoria. La otra entidad importante es la miocardiopatía por hiperreactividad simpática, que puede llevar un aturdimiento miocárdico y desencadenar fenómenos taquiarrítmicos, bradiarrítmicos y prolongación del ST. Es importante, si bien nosotros no vamos a clasificar al paciente en Honey-Hess, saber muy bien esa clasificación, porque de acuerdo a eso yo debo empezar a pensar qué otras afectaciones pueda tener mi paciente y qué otras herramientas debo tener yo en el perioperatorio, como el uso de biomarcadores, de ecografía y la toma de electrolitos en estos pacientes. Estas entonces como la participación que tenemos como anestesia en el entorno perioperatorio del paciente con hemorragia subaracnoidea aneurismática. Esta es una revisión narrativa publicada en el 2020 en Anesthesiology, donde ellos nos dicen esto: usted como anestesiólogo tiene que facilitar el tratamiento definitivo oportuno. Y acá, pues, digamos que se hace mucho énfasis en el clipaje, que es ese tratamiento definitivo, pero también participamos en el tratamiento no definitivo, como lo son las ventriculostomías y las craniotomías descompresivas, en los casos en los que el paciente llegue con una presión intracraneana muy elevada. Ya en ese tratamiento definitivo, tener una prevención del resangrado basado en todo lo que hemos hablado anteriormente, a la vez que se mantiene una perfusión cerebral adecuada, facilitar la exposición quirúrgica y la monitoría neurofisiológica en caso tal de que se requiera, hacer un adecuado control hemodinámico y metabólico de estos pacientes y tener una adecuada comunicación con el equipo quirúrgico para ver a qué riesgos específicos nos enfrentamos en ese paciente: resangrado, vasoespasmo, y cómo yo me anticipo a esas crisis e intervengo oportunamente en ellas, y además evitar el dolor y las complicaciones posoperatorias. ¿En qué momento entonces deben ser llevados esos pacientes con hemorragia subaracnoidea a manejo definitivo, a clipaje? Clásicamente se dividía la intervención en temprana, menor a 3 días, y tardía, mayor a 3 días, incluso se hablaba de 7 a 10 días. Se creía que los pacientes que eran llevados a intervención definitiva en menos de 3 días tenían mayores tasas de vasoespasmo posoperatorio. Sin embargo, estudios que se fueron realizando, que se enfocaban en los resultados neurológicos a largo plazo, encontraron que esto no era cierto y que además los que eran llevados de forma tardía, muy tardía después del 7.º día, sí tenían peores desenlaces neurológicos. Entonces, se prefirió dejar los pacientes en intervención en los primeros 3 días. Ahora, este estudio publicado el año pasado en el Asian Journal of Neurosurgery fue un estudio retrospectivo de más o menos 300 pacientes que fueron sometidos a craniotomía por clipaje de aneurisma. Se dividió entre una intervención, llamémoslo así, temprana y ultratemprana. Aquellos que eran llevados en menos de 24 horas después del procedimiento y aquellos que eran llevados en más de 24 horas después del procedimiento. Ellos se evaluaron en complicaciones mayores como déficit neurológico isquémico retardado, ruptura del aneurisma en el intraoperatorio, inestabilidad hemodinámica y paro cardíaco. Y en otras complicaciones o en outcomes secundarios evaluaron la tasa de reintubación, la intubación difícil y la aspiración pulmonar. Además, también miraron días en unidad de cuidado intensivo, días en ventilación mecánica invasiva y días en total de estancia hospitalaria. Realmente ellos no lograron documentar una asociación con significancia estadística entre el tiempo y las complicaciones mayores, a excepción de la reintubación, que fue la única que mostró que era mayor en aquellos pacientes que eran llevados en las primeras 24 horas con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, en la discusión de este artículo, pues ellos hacen la aclaración de que esos pacientes que eran llevados de forma temprana eran pacientes más jóvenes, con Honey-Hess mayor, es decir, 4 o 5,
que el aneurisma estaba en arteria cerebral anterior y arteria comunicante, por lo que eran como más fácil de acceder para los neurocirujanos y que además fueron, digamos como que otro sesgo, es que fueron llevados en horarios como más fuera de lo laboral, es decir, nocturnos, madrugadas, fines de semana, y que muchos de estos habían sido atendidos por residentes, lo cual, digamos, como que creaba un sesgo. Entonces, si bien no hemos podido definir si entre 24 y mayor a 24 es mejor, sí ya sabemos que es mucho mejor en los primeros 3 días llevar a cirugía estos pacientes. Ahora, las consideraciones que debemos tener en el intraoperatorio van a ser muy similares al anterior, solo que, y aquí quiero hacer más hincapié, pues el riesgo de resangrado en estos pacientes es mucho mayor. La línea arterial, hay una discusión importante en la literatura y es si se pone despierto o no. Digamos que el 80% de la literatura aboga porque se ponga despierto para monitorizar muy bien la tensión en la inducción y en la laringoscopia, pero ese otro 20% detractor acusa a que el momento de la colocación de la línea, incluso de la infiltración del anestésico local, pues puede ser un estímulo doloroso importante para el paciente. La neuromonitoría, si bien no va a ser tan frecuente como en los casos del aneurisma no roto, pues se puede presentar, ya hablamos de las consideraciones, y una particularidad importante en estos pacientes es la ventriculostomía. Como les mencionaba, ellos pueden debutar con hipertensión intracraneana importante y deben ser llevados a craniotomía descompresiva, ventriculostomía, y para el manejo definitivo llegarán con esa ventriculostomía. De manera muy simplista, nuestro objetivo va a ser esa presión intracraneana por debajo de 20. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis. Al final de la charla encontrarán un QR donde está toda la bibliografía y ahí les dejé una guía pues, que se explica de manera un poco sencilla el manejo de las ventriculostomías en estos pacientes. Los puntos críticos de nocicepción y de catecolaminas pues van a ser mucho más críticos en estos pacientes. Acá es donde más tenemos que prevenir ese resangrado. Sin embargo, tampoco podemos llevar a hipotensión importante porque son cerebros mucho más propensos a la hipoperfusión. De allí que vamos a manejar tensiones arteriales sistólicas entre 140 y 160. Dar una adecuada relajación cerebral, lo cual tenemos diferentes medidas. La primera y quizá como la más a la mano es la hipercapnia, la hiperventilación en estos pacientes, llevarlos en tidal de CO2 menor a 30 y ya estrategias farmacológicas como lo es el uso de manitol o solución salina hipertónica, el uso de diuréticos, el drenaje de líquido cefalorraquídeo que se puede hacer por el neurocirujano y por último, supresión o silencio cerebral que puede ser con propofol y en algunos casos con tiopental. El control metabólico en estos pacientes debe ser mucho más estricto y el despertar, dependiendo de las condiciones previas del paciente y en conjunto con el equipo quirúrgico, se definirá si se hace intraoperatorio o si se hace en la unidad de cuidados intensivos. Este es el resumen entonces de recomendaciones de mayor a menor en cuanto a grado de recomendación, valga la redundancia, que nos hace esa revisión narrativa de Anesthesiology, donde quisiera como enfatizar sobre todo en el manejo de las tensiones arteriales, tanto en el pre como en el intra y el postoperatorio, que es aquello de lo cual nosotros vamos a ser los principales controladores. Ahora, ¿qué alternativas de manejo entonces tenemos para estos pacientes? El enfoque de esta charla es el manejo quirúrgico, pero quisimos traerles el manejo endovascular para como un conocimiento general. Dentro del manejo endovascular podemos encontrar los coils simples, los dobles catéter, los coils que se ponen asistidos por balón, la espiralización asistida por stent, los stents diversores de flujo simples y las embolizaciones con diferentes sustancias. Y el manejo quirúrgico, donde podemos encontrar en términos muy generales el clip simple, el wrapping and clipping y la angiografía por video con verde de indocianina. Cuando uno piensa en clipaje quirúrgico, yo me imaginaba que ponían un clip, pero realmente hay muchas técnicas, hay algunas que preservan el flujo, hay otras que detienen el flujo, y esto va a ser importante que el cirujano nos lo comunique, porque de acuerdo a ello tendremos que tener estrategias de hipertensión para reclutar circulación colateral o de hipotensión.
Y el uso de verde indocianina, con el cual se mira qué ramas salen de ese aneurisma, qué circulaciones dependen de ese aneurisma por un lado, y luego, después del clip, ver que ese aneurisma quedó adecuadamente aislado, que ese flujo ya no llega ahí. Dentro del abordaje quirúrgico hay unos puntos críticos que quisimos traer, dentro de los cuales tenemos la hipotermia, el clipaje de arteria proximal temporal y la circulación, el paciente en circulación extracorpórea. En este último no nos vamos a enfocar mucho, dado que la literatura no es reciente, es de baja calidad epidemiológica, y no es algo como tan frecuente, entonces nos enfocaremos en la hipotermia y en el clipaje. Para la hipotermia, entonces, las decisiones estaban basadas sobre todo en esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane del 2016, que incluyó un total de 3 estudios para casi 1.200 participantes, en los que miraban los resultados de la hipotermia en el paciente con aneurisma, pues en el intraoperatorio, en el paciente de aneurisma. Ellos realmente encontraron resultados desfavorables. Estos no diferían entre los pacientes que eran llevados a hipotermia y los que no eran llevados a hipotermia. Sin embargo, vale la pena aclarar, y es que la calidad de evidencia de esta revisión pues no era la mejor, porque uno, la muestra era pequeña, y dos, los datos que se informaban en esos únicos 3 estudios eran muy heterogéneos. Solo uno de estos incluyó estancia hospitalaria, incluyó el estado neurológico después de la alta hospitalaria, entonces era muy difícil homogeneizar todos esos datos. Más recientemente, el año pasado, se publica en el World Neurosurgery este ensayo controlado simple, no aleatorizado, en los que tomaban pacientes con hemorragia subaracnoidea, Honey Hess 4 y 5, y asignaban a un grupo de hipotermia y a un grupo control en una relación de 1 a 1. El grupo de hipotermia le tomaban la temperatura por sonda vesical, digamos que esa era su forma de medir temperatura central, entre comillas, y empezaban induciéndolos en una temperatura entre 36 y 37, luego los llevaban a una temperatura entre 36 a 35 grados centígrados por 3 a 5 días, y pasado esto se sometían a un recalentamiento, que era el objetivo, era llevarlos entre 36 a 37 nuevamente, con una tasa, por así decirlo, de 0.1 grados centígrados por hora, así por 48 horas, y luego pues como que se dejaba el seguimiento. Así como pues lo pueden ver acá en la gráfica. Fueron un total de 60 pacientes, 30 en protocolo de hipotermia y 30 en manejo estándar, y documentaron el estado neurológico dado por la escala de ranking modificada al mes y a los 3 meses. Ellos encontraron a los 3 meses un pronóstico favorable en la escala de ranking modificada. Este fue significativamente mayor en el grupo llevado a hipotermia que en el grupo control, con un odds ratio de 0.2, un intervalo de confianza que no cruza la unidad y una P estadísticamente significativa. En cuanto al clipaje, el clipaje de arteria temporal es una técnica que se empezó a usar hace un poco más de una década. Digamos que clásicamente lo que se hacía era que se llevaba una hipotensión importante de manera sistémica, claro está, para disminuir el sangrado y que el cirujano pudiese trabajar. Sin embargo, en estudios retrospectivos se encontró que había mayor isquemia por reperfusión, y paralelo a ello se empezó a hacer pues el clipaje de arteria proximal de manera temporal, y se fue encontrando que tiempos entre 5 a 7 minutos de clipaje eran muy bien tolerados, e incluso que se podía clipar máximo por 20 minutos con tiempos de reperfusión entre 15 a 30 minutos. En estos momentos era y es importante mantener una protección cerebral, lo cual lo podemos hacer con supresión farmacológica, con propofol y tiopental, también aumentar las tensiones arteriales para reclutar esa circulación colateral y brindar adecuada relajación cerebral. Este es un estudio retrospectivo publicado en el Journal of Neurosurgery en el 2018. Ellos querían encontrar la asociación entre el clipaje proximal de arteria temporal durante la cirugía de aneurisma y la incidencia de vasoespasmo y de isquemia cerebral tardía después de una hemorragia subaracnoidea.
Fueron en total un poco más de 700 pacientes que fueron sometidos a clipaje quirúrgico y en estos se midió con Doppler transcraneano la incidencia de vasoespasmo y también se documentaron los déficits neurológicos tardíos. Encontraron que en el 43% de los pacientes se realizó el clipaje temporal y ese clipaje no mostró un aumento significativo en la incidencia de vasoespasmo comparado con los pacientes que no se había hecho el clipaje, donde sí hubo mayor vasoespasmo. Por otro lado, el déficit isquémico retardado se desarrolló en más o menos un 12% de los pacientes que habían sido llevados a clipaje temporal, comparados con un 18% que no habían sido llevados a clipaje. Esto entonces nos demuestra de que es una herramienta que es segura, sobre todo para disminuir esa tasa de ruptura y de sangrado intraoperatorio. Dentro de las complicaciones del manejo quirúrgico y endovascular en términos generales, encontramos la isquemia cerebral retardada, de las que ya le he venido hablando en los estudios, que está dada por fenómenos de vasoespasmo y tromboembolia microvascular y se relaciona sobre todo en los procedimientos quirúrgicos más que en los endovasculares. La hidrocefalia se presenta en los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea y hay de dos tipos, la temprana o la aguda que se da en los primeros 7 días y esto se da por ocupación de cavidades de cisternas y de ventrículos del sangrado y la crónica o la tardía que es después del mes que se da por una irritación de esas microvellosidades que participan en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y pues se afecta a este mecanismo. El vasoespasmo, por un lado, pues es el otro gran enemigo de la hemorragia subaracnoidea pues, los primeros días, pero también es una consideración importante en el intraoperatorio que se dan estímulos intensos en las paredes de los vasos cuando hay pinzamiento. Y en este momento lo que debemos hacer es buscar aumentar las presiones para aumentar esa presión de perfusión cerebral que venza ese vasoespasmo. Si esto no es eficaz, el cirujano buscará técnicas endovasculares con las que pueda solucionar. Las convulsiones son mucho más frecuentes en el clipaje quirúrgico que en el manejo endovascular, suelen ser más bien autolimitadas. Y en cuanto al manejo endovascular propiamente dicho, los stent, pues como cualquier stent puede sufrir desplazamiento, migración, trombosis y reestenosis. Si bien es poco frecuente, la tasa de morbimortalidad es mucho mayor y los coils tienen una tasa de migración de hasta el 2.3%, que va muy relacionada con la anatomía del aneurisma como tal, sobre todo cuando son de cuello corto y base muy ancha. Ahora bien, y por último, pero no menos importante, existe una consideración intraoperatoria que quería mostrar y es la ruptura aneurismática en el intraoperatorio, pero esa ruptura florida, esa ruptura que no se puede controlar fácilmente. Esa ruptura la podemos anticipar de alguna manera desde el preoperatorio. Esto es una revisión narrativa del British Medical Journal publicado en el 2020, en la cual nos hacen énfasis en el FACES Score. El FACES Score es una escala que viene de más de 8.000 pacientes llevados a estudios de corte prospectiva, en la que se miró qué factores de riesgos propios del paciente y del aneurisma estaban asociados a la ruptura. Eh, donde se tienen en cuenta los factores demográficos, la edad, si es hipertenso o no, el tamaño y dónde se encuentra el aneurisma. Un estudio poblacional prospectivo de más o menos 800 pacientes mostró que, digamos que el punto de corte que podemos establecer es 3 a 4, donde ahí para abajo los pacientes tienen bajo riesgo y de ahí para arriba tienen alto riesgo de ruptura del aneurisma. Sin embargo, este score pues no puede ser nuestra única guía y no lo podemos aplicar uniformemente, ya que no está diseñado para aneurismas que son sintomáticos, pues no rotos, sintomáticos, claro está, para aneurismas fusiformes, disecantes, micóticos, traumáticos y claro está en población pediátrica. Pero es un acercamiento importante. Lo otro son los factores periprocedimiento, perdón.
donde esta revisión narrativa no es muy reciente, es del 2013, pero nos lo documenta muy bien. Tenemos esos puntos de liberación de catecolaminas y de nocicepción que llevan a cambios agudos de la presión transmural, y en intraprocedimiento lo podemos dividir en tres, dados por la fragilidad de la pared, que se relacionan sobre todo con tabaquismo, EPOC, hiperlipidemia y bajos grados de Honey-Hess. En la fase de predisección, sobre todo cuando hay esa ruptura dural y aracnoidea, porque es el momento en el que se libera esa presión intracraneana y hay cambios dramáticos en la presión transmural. Y en la fase de disección, que están dados por la localización, se dan mucho más en la pica, si hubo ya un antecedente de ruptura previa o si estuvo en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, y claramente la experiencia del cirujano. En términos generales, ¿qué hacer en una situación de estas? La literatura nos recomienda llevar a hipotensión, presiones arteriales medias por debajo de 50 de manera transitoria para que se trate de controlar el sangrado, a la vez que podemos hacer supresión farmacológica con propofol, tiopental, mientras iniciamos reanimación con líquidos y hemoderivados según sea necesario. Sin embargo, existen casos dramáticos en los que se requerirá el uso de adenosina. Esto es una medida que se viene implementando desde los 2000 más o menos, en los que se trata de llevar al paciente pues se lleva al paciente a un paro con el fin de que no haya flujo y el cirujano pueda clipar rápidamente el sangrado del aneurisma. Esta es una revisión sistemática publicada en la Revista Británica de Neurocirugía en el 2021. Se analizaron datos en total de 29 pacientes que habían presentado hemorragia subaracnoidea. Uno encuentra en la literatura que la dosis de adenosina para estos casos es de hasta 0,4 miligramos por kilo, y en total de 30 miligramos. Sin embargo, en esta revisión ellos encontraron una dosis media general de 51,8 miligramos de adenosina. En estos pacientes que se usó adenosina se logró un clipaje exitoso en el 100%, y se informó una morbilidad perdón, del 17,2% y una mortalidad del 31%. Sin embargo, en la discusión ellos atribuyen esa mortalidad a la gravedad de la hemorragia subaracnoidea inicial, es decir, a la clasificación de Honey-Hess y a las complicaciones sistémicas resultantes de esto. Sin embargo, pues a pesar de que pues, es una revisión sistemática, la muestra es muy pequeña y no podemos generalizar esa morbimortalidad a toda la población. Más recientemente es publicado esta revisión sistemática con metaanálisis en Neurosurgical Review en el 2024. Fueron 29 estudios para un total de 688 pacientes con un riesgo de sesgo moderado. Fíjense que pues el mapa es relativamente favorable. Su outcome principal era evaluar la mortalidad a 30 días por cualquier causa, y los outcomes secundarios era ver la mortalidad posoperatoria, déficits neurológicos posoperatorios, tanto transitorios como permanentes, infarto agudo de miocardio, arritmias y la escala de Rankin modificada. Ellos en general encontraron la mortalidad a 30 días en los pacientes que habían recibido adenosina con aneurisma no roto una proporción de mortalidad agrupada del 5%, pero con una P que no es estadísticamente significativa, un intervalo de confianza que además de que cruza la unidad es muy amplio. Y en los pacientes que tenían un aneurisma roto, que habían recibido adenosina, encontraron una proporción de mortalidad agrupada de 23,1%, pero también con un intervalo de confianza muy amplio que cruza la unidad. Y en cuanto al déficit neurológico, ellos compararon la adenosina con la hipotermia, encontraron que el déficit neurológico en los pacientes que habían recibido adenosina tenían una proporción agrupada de 14%, y los pacientes que habían recibido, pues que habían sido manejados con hipotermia tenían una proporción de déficit neurológico agrupada del 45%, que si bien la de la hipotermia es mayor, pues otra vez son rangos con intervalos de confianza que cruzan la unidad y que son algo amplios. Esto no nos permite concluir que la adenosina no aumente la mortalidad, pero tampoco aumenta los desenlaces neurológicos desfavorables, y en casos de emergencia, pues es una medida útil a la cual podemos acudir y debemos tener en mente. Como conclusión, entonces, y pues no quisimos traer como
la clasificación, la fisiopatología, el manejo, sino algo que puede ser una conclusión que permea muchas situaciones, muchas patologías y muchos abordajes perioperatorios en la anestesia, pero que la idea es aplicarla y sobre todo en estos pacientes. Y es que debemos conocer muy bien las bases fisiopatológicas de esta entidad para saber cómo voy a enfocar mi paciente, qué puntos críticos tiene en el perioperatorio y trabajar en conjunto con el equipo quirúrgico para saber qué riesgos específicamente tiene ese paciente, anticiparme y actuar de manera oportuna. En este QR entonces van a encontrar la bibliografía. Muchas gracias. Queda abierto el espacio para discusión y preguntas. Bueno, yo lo único que quiero decir es María Camila, muy juiciosa, hizo una súper revisión, muy buena con todos los temas, muy disciplinada, muy buena revisión, María Camila, felicitaciones, te sacaste un 10, muy bien. Gracias, doctora.